Bien, ya tenemos el cuadernillo. Acá habíamos quedado, faltaban desarrollar los últimos 4 del cuadernillo. Los últimos 4 del ejercicio 11. Así que ahora vamos a pasar a la pizarra y los vamos a resolver. Bien. Bueno, en principio me dicen, en un patio cuadrado hay 100 baldosas. ¿Cuántas baldosas hay en el largo y en el ancho? Nosotros vamos a tener un patio cuadrado, ¿verdad? Y si es cuadrado, ¿qué significa? Que la longitud del ancho, ¿sí?, es lo mismo que del largo. ¿Sí? Eso sabemos porque es un cuadrado. Las longitudes son las mismas, ¿bien? Y sabemos que en ese patio hay 100 baldosas. ¿Sí? Hay 100 baldosas. Entonces, si hay 100 baldosas, ¿cuántas baldosas va a haber, por ejemplo, en el largo y en el ancho? ¿Podemos saber esa cantidad de baldosas que hay en el largo y en el ancho? Sí. ¿Sí? ¿Lo podemos saber? ¿Cuántas baldositas va a haber? ¿Qué cuenta tendríamos que hacer, por ejemplo? Yo acá les dibujar como una especie de baldosas, ¿sí? No significa que sean la cantidad real que haya, ¿verdad? Pero como para que ustedes se hagan una idea de que tenemos baldosas tanto en el largo como en el ancho. Sí. ¿Podemos saber cuántas baldosas hay en el largo y en el ancho? ¿Si hay 100 en total? Sí, creo que sí. ¿Sí? Bueno, ¿cuántas serían entonces? A ver. Ni idea. Sabemos que hay 100 en total, ¿verdad? Y el largo y el ancho lo mismo. Entonces, si multiplico la cantidad que hay en el largo por la cantidad que hay en el ancho, me va a dar la cantidad que son 100, ¿verdad? Entonces, Sí. es muy parecida la fórmula a la que se usa para calcular la superficie y el área, ¿no? En este caso, como tengo 100 baldosas en total, puedo decir que la cantidad de baldosas que hay en el largo, ¿sí?, son 10, y la cantidad de baldosas que hay en el ancho, como es lo mismo, en la misma medida, ¿sí?, la misma cantidad, también va a haber 10. ¿Por qué? Porque 10 por 10, Es 100. porque 10 por 10, ¿cuánto me da 10 por 10? 100. Bien, entonces, si hay 100 en el largo y 100 en el ancho, puedo decir que hay 100 en total, ¿sí? 100 baldosas en total. De esa manera se respondía que era el 7. Estaba hecho como con números romanos, ¿bien? Sí. Bueno, el 8 dice, si la superficie de un cuadrado es 144 centímetros cuadrados, este chirimbolito de acá significa elevado al cuadrado, ¿sí? Entonces, la superficie de un cuadrado es de 144 centímetros cuadrados. Me dice entonces, ¿cuánto mide su lado? ¿Sí? Sabemos que en un cuadrado los lados tienen la misma longitud. Sí. ¿Y qué otra cosa sabemos de los cuadrados? Que la superficie de un cuadrado, ¿cómo se calcula? Haciendo el valor del lado elevado al cuadrado. Y sabemos que esa superficie son 144 centímetros cuadrados. ¿Bien? Eso lo sabemos. Sí. Porque hice el enunciado del problema.
Y esos 144 centímetros cuadrados son equivalentes al lado al cuadrado. Entonces, de estas dos premisas, ¿qué podemos decir? ¿Que cuánto vale el lado o cuánto mide el lado de ese cuadrado? ¿Qué número elevado al 12. cuadrado me da 144? 12, ¿bien? ¿Estos qué van a hacer? ¿12 Sí. así solo, 12, o le tengo que agregar algo más? Centímetros. Centímetros, ¿sí? Tengo que agregar centímetros, ¿por qué? Porque estoy midiendo o expresando la superficie de este cuadrado en centímetros cuadrados. Entonces el lado tiene que decir 12 centímetros. ¿Bien? Ahí está. La longitud del lado de ese cuadrado son 12 centímetros. Después le van a poner como respuesta, ¿sí?, la longitud del lado es de 12 centímetros. Bien. Esa sería la respuesta. Bien. Y ese era el 8. El 9 me dice lo siguiente. Si el volumen de un cubo es 216 centímetros cúbicos, ¿cuánto mide su arista? Tenemos nosotros un cubo. Voy a intentar dibujarlo a ese cubo. Me va a quedar algo así. Miren cómo va quedando ya de a poquito. Y me dicen que ese cubo tiene un volumen de 216 centímetros cúbicos. ¿Sí? Sabemos que el volumen de un cubo, ¿cómo se calcula? Haciendo el valor de la arista elevada al cubo. ¿Sí? El valor de la arista al cubo. Y sabemos que ese volumen son 216 centímetros cúbicos. Entonces, esos 216 centímetros cúbicos son equivalentes al valor de la arista elevado al cubo. ¿Bien? De estas dos premisas, ¿qué podemos decir? ¿Cuánto mide el valor de la arista? ¿Qué número elevado al cubo da 216? ¿Qué número elevado al cubo da 216? Tendríamos que ir a la tabla de la b elevada al cubo y bajar hasta el 216. Y una vez que lo encontramos, nos vamos hacia la izquierda. Y una vez que fuimos hacia la izquierda, vamos a visualizar con qué número se relaciona, que es el 6. ¿Bien? Y van a ser 6 centímetros. 6 por 6 me da 36. Por 6, 216. ¿Bien? La longitud de la arista, ¿sí?, de todas las aristas, como es un cubo, todas las aristas tienen la misma longitud. Todas miden lo mismo, tanto la del ancho, como la de la altura, como la de la profundidad. Bueno, y el último de estos, el 10, me dice, ¿cuál será el número al que su cuadrado es 121 y su cubo 131? 1331. ¿Bien? Entonces, tenemos un número elevado al cuadrado, me da 121. Y además, ese mismo número elevado al cubo me da 1331. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué número cumple esas condiciones? ¿Qué número elevado al cubo me da 121 y elevado al cubo 1331? 11. El 11, efectivamente,
Entonces, el número que cumple esas condiciones es el 11. Y ahí terminó. Listo. Eso es lo que ustedes tenían que escribir después en esta línea de puntitos. Todo lo que está acá en negro es lo que debería ir en las líneas de puntitos. ¿Sí? Bueno, de esta forma se hacía el 11. ¿Bien? Para el 12, tenemos que recordar algunas propiedades de la potencia. ¿Bien? Y son las siguientes. ¿Bien? Cuando tenemos un producto, una multiplicación de potencias de igual base, se va a sumar los exponentes, ¿sí? Se suman los exponentes de esas potencias. Entonces, en un producto de potencias de igual base, se suman los exponentes. ¿Bien? ¿Qué significa esto? A ver, lo vamos a hacer con algunos ejemplos. Si tengo, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado, y eso mismo multiplicado por 2 elevado al cubo, es lo mismo que diga, por ejemplo, 2 elevado a la 2 más 3. ¿Sí? Entonces me quedaría 2 a la quinta, ¿verdad? ¿Es verdad esto? Bueno, vamos a hacer la cuenta por las dudas, a ver si por ahí capaz que me estoy confundiendo. El 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Sí. Multiplicado por el 2 al cubo, que es 8. 2 por 2, 4 por 2, 8. Y el 2 a la quinta es hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2. Y 2 por 2 me queda 4, por 2, 8, por 2, 16, por 2, 32. O sea que este me da 32. Y 4 por 8, ¿cuánto da? 32, ¿verdad? Como 32 es igual a 32, entonces, de esta manera puedo elegir un ejemplo para demostrar esta propiedad, ¿sí? Entonces, cada vez que tengan un número elevado a una potencia, multiplicado por ese mismo número elevado a otra potencia, el resultado lo puedo indicar como el mismo número pero elevado a la suma de los exponentes. Eso sería una propiedad. Está ahí a continuación en el cuadernillo, ¿verdad? Bien. Otra propiedad me dice que en un cociente de potencias de igual base, vamos a decir, se restan los exponentes. Bien. Ahora es un cociente. Un cociente es una división. Bien. Una división. Y vamos a suponer lo siguiente. Supónganse que tengan así. Tienen 3 a la cuarta dividido 3 al cubo. ¿Bien? Y en ese caso, como es un cociente, es una división, el cociente siempre es una división. ¿Bien? Se pondría, por ejemplo, la misma base, pero los exponentes deberían restarse. De modo que va a quedar 4 menos 3, 1. ¿Bien? 3 a la 1. 3 a la cuarta es hacer 3 por 3 por 3 por 3. 3 por 3 me da 9, por 3, 27, por 3, 81. ¿Bien? Sí. Y a eso lo tengo que dividir por 3 al cubo, que es 27. 27. Guarda porque no es 3 por 3, es 3 por 3 por 3, 3 veces. Bien. El 3 a la 1, todo número elevado a la primera potencia me da el mismo número, o sea que es 3. Sí. Y si tengo después 81 dividido 27, eso me va a dar 3. O sea que 3 es igual a 3.
De esta manera mostré un ejemplo de este tipo de propiedad. Entonces, cada vez que tengan un número, ¿sí?, elevado a una cierta potencia, dividido el mismo número elevado a otra potencia, lo que pueden hacer es colocar el mismo número y restar los exponentes para que sea más sencillo. Bien. Ahí estamos. Esa es otra de las propiedades de la potenciación, que también está ahí en el cuadernillo. Bien. Sí. Esto perfecto es un ejemplo, ¿no? Son ejemplos, claro, son ejemplos para que ustedes tengan. Fíjense que después ahí le dice que ustedes coloquen 2 ejemplos por cada propiedad. Bien, acá les estoy dando un ejemplo. Ustedes después pueden poner otro ejemplo distinto. Bien, estos son ejemplos. Los ejemplos son los que están con números. Lo que está con letras es la generalización. Bien, que sirve para cualquier caso. Hay otra última propiedad, bien, que le quiero mostrar, es la siguiente. Cuando ustedes tienen una potencia de potencia, ¿sí?, lo que se hace es, se multiplican los exponentes, ¿bien? En una potencia de potencia se multiplican los exponentes. ¿Y cómo es este caso? ¿A qué hace referencia? Bueno, supónganse que tengan así. Tienen 2 al cuadrado y todo eso elevado al cubo. Y si los exponentes se multiplican, esto podría ser así, 2 elevado a la 2 por 3. Y cuando multiplican 2 por 3, sería 2 a la sexta. ¿Bien? Si tienen, vamos a hacer el recorrido completo, ¿cómo sería? El 2 al cuadrado es 4, ¿verdad? Sí. De modo que daría 4 al cubo. Y 4 al cubo es hacer 4 por 4 por 4. 4 por 4 es 16, por 4 me da 64. ¿Verdad? Sí. Bueno, y el 2 a la sexta es hacer 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2 las 6 veces. ¿Sí? 2 por 2 me da 4, por 2 8, por 2 16, por 2 32, por 2 64. ¿Bien? Sí. Efectivamente, esta propiedad se puede mostrar de esta forma. Entonces, cada vez que ustedes tengan un número elevado a una potencia, y eso a su vez elevado a otra potencia, lo que se va a hacer es colocar la misma base y después multiplicar los exponentes. Sí. Bien, eso es otra propiedad que está ahí, un ejemplo mostrando esa propiedad. Bien, es un ejemplo. Esas mismas propiedades también están explicadas ahí en el cuadernillo. Si ustedes se fijan, debajo de los ejercicios que hicimos están las propiedades. Bien, en un producto, una multiplicación de potencias de igual base, se suman los exponentes. Y ahí está el ejemplo. En vez de poner la B, como puse yo, está puesta la A. Pero es lo mismo, ¿sí? Usar una A o una B es exactamente lo mismo. La otra dice, en un cociente, división de potencias de igual base, se restan los exponentes. Y ahí también está explicadito con un ejemplo, digamos, genéricamente, ¿no? Ustedes tendrán que poner después los ejemplos que corresponden. Y después, en una potencia de potencia, se multiplican los exponentes. Y ahí también está explicado. En vez de con la B, como lo hice yo recién, está con la A, pero es lo mismo. Bueno. Vamos a
nuestros ejercicios del 12, ¿bien? El 12 habíamos hecho, el primero ya lo habíamos hecho en el 12, ¿bien? Sí. Por ejemplo, decía unir completas las secciones que sean equivalentes. El primero se unía con, que decía 2 por 3 al cubo, se unía con 2 al cubo por 3 al cubo. El segundo no se iba a unir con ninguno, ni siquiera con este, con el primero de acá. ¿Por qué? Porque la potencia no es distributiva con respecto a la suma. ¿Bien? El tercero, acá tengo una potencia de potencia. ¿Y qué se hace en este caso? Se multiplican los exponentes, o sea que habría que hacer 4 por 3. Habría que ver si hay alguno que sea similar, que me diga que los exponentes se multiplican. En ese caso, si lo buscamos en la columna que tenemos aquí a la derecha, aparece uno, este, que me dice 2 elevado a la 4 por 3. Así que efectivamente, ese que tengo ahí, lo puedo unir con el que vimos recién. Este lo vamos a unir con este. ¿Sí? Lo vamos a unir ahí. Le podemos dar un color también, como para que tenga, ¿sí? Para diferenciarlos. Ahí está. El que sigue me dice 3 al cuadrado por 3 a la cuarta. Ahí tengo un producto de potencias de igual base. ¿Qué pasaba con el producto de potencias de igual base? Los exponentes se sumaban. Entonces, si algunos de los que están acá en esta columna de la derecha me dicen algo así similar. Y sí, si me pongo a fijar y voy bajando, encuentro uno que me dice 3 elevado a la 2 más 4. Como yo sé que los exponentes se suman y dejo la misma base, voy a poder unir ese con ese otro. Entonces este lo voy a poder unir con este de acá. ¿Sí? Sí. El que sigue me dice 11 más 4 elevado a la cuarta. En ese caso no me aparece ninguno que sea parecido, pero puede pasar que me diga que ha sumado, por ahí lo de adentro, este elevado a la cuarta. Y si tengo 11 más 4 es 15. 15. ¿Y hay la cuarta? Sí, hay un 15 a la cuarta. Está en el anteúltimo lugar de la columna de la derecha. Así que esos los voy a poder unir. Esos los voy a poder unir. Porque son expresiones equivalentes. Bien. Son equivalentes. Así que los puedo unir. Bien. ¿Qué sigue? Me dice 5 a la sexta. ¿Hay algún 5 a la sexta o alguno que se parezca acá? No hay ninguno, ¿no? ¿Por qué? Porque este que tengo acá abajo no lo voy a unir con ese. ¿Por qué? Porque es diferente, está al revés. Y la potenciación no es conmutativa, ¿sí? No me da lo mismo hacer, por ejemplo, 3 al cuadrado que hacer 2 al cubo, ¿sí? No puedo cambiarle el orden. Como no puedo cambiarle el orden, ¿sí? No es conmutativa. Así que ese, el 5 a la sexta, no se va a unir con ninguno. ¿Bien? Después tenemos otro que dice 6 por 5 y todo eso al cuadrado. ¿Hay alguno que sea parecido a ese? Si nos miramos en la columna de la derecha, tenemos uno parecido. ¿Por qué? En ese caso, la potencia se puede distribuir con respecto al producto, la multiplicación, ¿sí? Que sería este caso de acá. La potencia no se distribuye ni con la suma ni con la resta, pero sí con la multiplicación y la división. Así que esos dos se pueden juntar.
Sí. Así que los vamos a juntar. Le vamos a hacer un flequita ahí. Vamos a unirlos con flecha. Ahí está. ¿Sí? Tenemos una flecha que va hacia arriba ahora. Bien. El siguiente me dice, bueno, tengo 7 menos 3 y todo es al cubo. Ese no se va a poder unir con ninguno, porque el que está parecido es este de acá, pero ¿qué sucede? Está distribuida la potencia, y sabemos que no se puede distribuir, así que ese no. El que sigue, este no va con ninguno. Ese no va con ninguno, y este tampoco va con ninguno. Voy a poner en rojo. El que sigue, tenemos 7 a la cuarta, dividido 7 al cuadrado. Y dijimos que si teníamos un cociente de potencias de igual base, podía restar los exponentes. Y el que está acá en este lado es este de aquí, donde me dice que resto los exponentes. Tengo 7 elevado a la cuarta menos 2. Así que voy a poder unir esos dos. Esos dos los voy a poder unir. ¿Bien? Eso se puede. Bien. El que sigue me dice, bueno, 25 menos 15 elevado al cubo. Que sea parecido a este no hay ninguno que tenga, por ejemplo, así 25 y 15. Pero si hago la resta, ¿sí? La diferencia, 25 menos 15, era que es 10. Y va a ser 10 al cubo. ¿Aparece un 10 al cubo por acá? Acá está. Entonces, ese lo voy a poder unir con el 10 al cubo. Este va a ir unido con este, con el 10 al cubo. Eso va. Y nos queda el último. Me dice, bueno, 10 dividido 5, todo eso al cuadrado. Acá tengo un cociente o la potencia de un cociente. Y sabemos que la potencia se puede distribuir con un cociente. Y el que es más parecido a ese es este el que tenemos aquí. 10 al cuadrado dividido 5 al cuadrado. Como la potenciación se puede distribuir con respecto al cociente, los voy a poder unir. Este último, este de acá. Esos dos los puedo unir. Ahí está. Bueno. Ahí estamos. Bien, ahí quedó terminada la actividad número 12. ¿Sí? Tendríamos que pasar a la página siguiente, a la página 18, donde aparece el título que es radicación. ¿Bien? Radicación. Este temita, ¿sí? Lo vamos a ver la próxima semana. ¿Sí? Vamos a arrancar con radicación la próxima semana. Lo que sí les voy a pedir es que si pueden ir leyendo las actividades, ¿sí? La situación 1 y la situación 2. El título general dice, observa cada situación problemática y trata de resolverla con los conocimientos aprendidos, usando lo que ya aprendieron, ¿sí? Si deseas, puedes hacer un esquema de la situación para visualizarla mejor. Situación 1 dice, un granjero desea alambrar un corral para sus caballos y sabe que la superficie del mismo es de 400 metros cuadrados. Eso, M, y el 2 significa M metros cuadrados. Y de forma cuadrada, o sea que el terreno, el corral, es de forma cuadrada. Pero para ello, necesitarás saber en principio cuál es la medida
de cada lado de la parcela, ¿sí? Si no, no vas a saber cómo alambrarlo. Entonces pregunto, ¿qué medida tiene cada lado del corral? La situación 2 dice, un bloque de hielo con forma de cubo tiene un volumen de 8 centímetros cúbicos. ¿De cuántos centímetros es su arista? ¿Bien? Ahí está planteada también un poco la solución, ¿bien? La idea es que ustedes puedan resolverlas, las dos situaciones, sin leer las soluciones y usando los conocimientos que ya tienen, ¿sí? Ustedes ya conocen. Está relacionado con la potencia, y ya hicimos varios ejemplos parecidos, ¿sí? De hecho, hoy estuvimos planteando cuando transcribimos el lenguaje coloquial al simbólico. Algo resolvimos. Sí. Y también estuvimos trabajando con este tipo de cuestiones antes, ¿sí? Cuando estamos resolviendo, por ejemplo, el ítem 4 y el 5 del práctico 2, ¿sí? Ahí estuvimos también trabajando con este tipo de cosas, que son situaciones que se preguntan en el comienzo de la página 18. ¿Bien? Está todo muy relacionado con todo, ¿sí? Así que estas dos situaciones se las dejo para que las vean ustedes para el próximo viernes. ¿Bien? Sí.